En el funeral de mi padre, descubrí que mi madre estaba en un resort con su amante. En casa esa noche, recibí un mensaje del número de mi padre: ayúdame, ve al cementerio, rápido. Cuando llegué, lo que vi allí me hizo desmayar. Mi nombre es Clare Whitmore. El día que confronté a mi madre en el tribunal por fingir la muerte de mi padre, pasé de largo sus lágrimas de cocodrilo y le entregué al juez el sobre que exponía su falsa declaración jurada médica. Nunca olvidaré la forma en que su sonrisa se resquebrajó cuando le susurré: esto es por papá. Dime en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto, porque donde quiera que estés, la traición no conoce fronteras. La funeraria en Maplewood Drive debería haber olido a lirios y a un arrepentimiento silencioso. En cambio, el aire tenía un sabor metálico, denso por los truenos y el perfume rancio, como si el universo mismo contuviera el aliento con disgusto. La lluvia trazaba arroyos por las vidrieras de colores detrás del ataúd cerrado de mi padre. Yo estaba de pie junto a él como una hija hermosa, con una mano agarrando la madera pulida y la otra apretando mi teléfono. 3 tonos, luego un suave clic. Clare, cariño, llegó la voz de mi madre, melosa y alegre. Se me cortó la respiración. ¿Dónde estás? Ella se rió. Cancún. ¿Has visto las fotos? Michael y yo acabamos de pedir unas margaritas del tamaño de bañeras. Parpadeé. Por un momento, no pude hablar. Es el funeral de tu esposo, dije finalmente, cada palabra cortando mi garganta como cristal. Papá está muerto. ¿O lo olvidaste? Hubo un tintineo de hielo. Un suspiro. Oh, cariño. La vida sigue. Tú también deberías hacerlo. Apreté el teléfono hasta que me dolieron los nudillos. El director de la funeraria se movió incómodamente a unos metros de distancia, evitando mi mirada. Podía sentir las miradas curiosas de los viejos amigos de papá, de primos lejanos susurrando detrás de velos negros, preguntándose dónde estaba ella. ¿Es esto algún tipo de broma?, pregunté, con la voz temblando ahora. Ni siquiera viniste a despedirte. Clare, no seas tan dramática. Los funerales son una tradición tan morbosa y, sinceramente, tu padre no querría que yo estuviera llorando en un pequeño salón lúgubre. Una risa amarga se me escapó. ¿Así que te fuiste volando con tu alma gemela? Michael me entiende de maneras que tu padre nunca lo hizo, respondió ella con ligereza. Además, Robert tomó sus decisiones. Robert, como si no fuera el hombre que había construido toda nuestra vida desde la nada. ¿Quién pagó sus deudas? ¿Quién le besaba la mano cada noche como si fuera de la realeza? No te atrevas a hablar de él en pasado como si fuera desechable, escupí. Podrías al menos haber fingido estar de luto. Un instante de silencio. Clare, dijo fríamente. Ahora, si estás tratando de avergonzarme para que sienta culpa, estás perdiendo el tiempo. La gente muere. Lo entenderás cuando crezcas. Colgó. El tono de llamada zumbaba como una avispa en mi oído. Bajé lentamente el teléfono, mirando el ataúd como si pudiera abrirse de golpe y ofrecerme una última respuesta. Afuera, el cielo se rasgó y un trueno sonó como un juicio. Ya no era solo dolor lo que se acumulaba en mi pecho. Era furia. Salí de la capilla sin decir otra palabra, dejando susurros a mi paso. Alguien me llamó por mi nombre, pero no me di la vuelta. Mis tacones resonaron en los escalones de mármol hacia la tormenta. No sabía qué vendría después. Pero sabía esto. Algo sobre la muerte de mi padre no parecía real. Y la sonrisa de mi madre. Escondía algo. No podía dormir. No es que esperara poder hacerlo. No después del funeral. Mi apartamento se sentía vacío, como si mi padre se hubiera llevado todo el sonido con él. Incluso el crujido de la tabla del suelo junto a la cocina permanecía en silencio, como si también estuviera de luto. Me senté con las piernas cruzadas en mi cama, con un par de leggings y la vieja camisa de franela de mi papá, revisando el carrete de mi cámara. La mayoría de las fotos eran borrosas y aburridas, tomas accidentales de recibos, capturas de pantalla de recetas que nunca probaría. Pero entonces encontré una de hacía 3 navidades. Papá sostenía una taza de sidra, llevando un ridículo suéter de reno que le reté a comprar. Sonreía con picardía a la cámara, con los ojos suaves y orgullosos.
Casi podía oírle decir, ya era hora de que ganaras ese ascenso, pequeña. Siempre me llamaba pequeña, incluso cuando cumplí 30. Deslicé a otra foto. Él y yo, lado a lado en el columpio del porche, con las botas sobre la barandilla, riéndonos de algo. Mi madre debió de tomarla, en la época en que todavía nos sonreía. Cuando yo creía que le amaba. Se me hizo un nudo en la garganta. Toqué la pantalla para acercar la foto, notando algo que no había visto antes. La mano de papá descansando suavemente sobre la mía. Protectora, firme, real. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima cayó sobre mi teléfono. Me sequé la mejilla rápidamente, molesta conmigo misma por seguir aferrándome a la esperanza de que alguien llamara a la puerta y me dijera que todo esto era un error enfermizo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Una vibración, luego otra. Una vista previa de un mensaje apareció en la pantalla. Papá, ayúdame. Ve al cementerio, rápido. Me quedé helada. La foto de contacto. Seguía siendo la misma foto de él sosteniendo una llave inglesa en el garaje, sonriendo como si acabara de arreglar lo irreparable. Pero ese número había sido desconectado. Lo había intentado justo después del funeral, marcándolo con la patética esperanza de que el buzón de voz aún respondiera. No lo había hecho. Mi corazón empezó a martillear. Abrí el mensaje. Era real. Sin archivos adjuntos, sin enlaces, solo esa línea. Ayúdame. Ve al cementerio, rápido. Lo miré fijamente, mi cerebro tartamudeando. ¿Spam? Una broma cruel. ¿Alguien se había apoderado de su antiguo número? No, susurré, agarrando el teléfono con más fuerza. Nadie lo haría. Pero eso era una mentira. La gente lo haría. Gente como mi madre. Gente como Michael, el hombre al que ahora llamaba su alma gemela, cuyo rostro engreído recordaba de una de sus fotos de Facebook de hacía años. Había pasado de largo entonces, pensando que era solo otro amigo de su clase de yoga. De repente, todo se sintió demasiado silencioso. El refrigerador zumbaba en la cocina. El radiador hizo un clic. Me puse de pie. Mi abrigo todavía estaba en la silla junto a la puerta, salpicado de lluvia de antes. Lo agarré, todavía descalza, con el mensaje brillando en mi palma. Tal vez era un hacker. Tal vez alguien estaba tratando de jugar conmigo. Pero tal vez, solo tal vez, ¿y si era él? Me puse las botas y una bufanda con manos temblorosas. Las calles afuera estaban resbaladizas por la lluvia, las luces proyectaban reflejos largos y espeluznantes que danzaban sobre el asfalto. El cementerio estaba a 12 minutos en coche. Ni siquiera lo pensé. No empaqué una linterna ni llamé a nadie. Simplemente agarré mis llaves y me fui. En el momento en que salí, el frío me despertó de golpe. Estaba a mitad de camino hacia el coche cuando llegó otro mensaje. Papá, no confíes en ella. Me detuve en seco. La pantalla parpadeó con la humedad, las gotas haciendo que el texto brillara. Miré a mi alrededor frenéticamente, esperando que alguien estuviera observando. Nada, solo aceras mojadas y porches tenues. No confíes en ella. No necesité preguntar quién era ella. Mi madre. Algo afilado se retorció en mis entrañas. Algo que había estado allí desde el momento en que dijo, la vida sigue. Me metí en el coche, con las manos heladas contra el volante. El cementerio estaba esperando, y también la verdad. El cementerio conmemorativo de Asheville se encontraba en las afueras de la ciudad, envuelto en una niebla tan espesa que parecía que las montañas habían exhalado y se habían olvidado de volver a inhalar. Aparqué cerca de las puertas de hierro forjado, mis faros cortando débiles túneles a través de la bruma. El motor hizo tic-tac mientras se enfriaba, y por un segundo, me quedé sentada, con las manos todavía aferradas al volante. Esto es una locura, susurré. Pero la pantalla de mi teléfono todavía brillaba en el portavasos. No confíes en ella. Salí al frío. El aire olía a tierra húmeda y pino. Mi aliento formaba una nube frente a mí mientras cerraba la puerta del coche en silencio, como si no quisiera alertar a algo que ya estaba observando. El camino de grava crujió bajo mis botas.
La tumba de papá era tierra fresca y una placa temporal. La lápida permanente ni siquiera se había instalado todavía. Solo ese pensamiento hizo que se me revolviera el estómago. ¿Cómo podía la vida de alguien reducirse a papel laminado y tierra húmeda tan rápidamente? La niebla se movió como algo vivo. Me ajusté el abrigo y caminé más rápido, escaneando las filas de lápidas, ángeles de mármol, cruces de granito, nombres tallados en permanencia. Entonces lo vi. Robert Whitmore, amado esposo, padre devoto. Me detuve a unos metros de distancia. La tierra todavía estaba más oscura que el resto, empapada por la lluvia y desigual. Una barata corona fúnebre se inclinaba hacia un lado, su cinta ondeando débilmente con la brisa. Esto es estúpido, murmuré, acercándome. Él no está. Algo se movió. Un crujido agudo detrás de mí. Me di la vuelta tan rápido que casi pierdo el equilibrio. ¿Quién anda ahí? Silencio, solo niebla rodando entre las lápidas. Mi pulso martilleaba en mis oídos. Escaneé la línea de árboles que bordeaba el cementerio. Nada más que ramas esqueléticas y sombras. «Deja de jugar conmigo», grité, con la voz quebrada. Sin respuesta. Me volví hacia la tumba y me quedé helada. Había algo apoyado contra la base de la placa temporal. Un sobre blanco. No había estado allí cuando me acerqué por primera vez. Estaba segura. Mi corazón comenzó a martillear de nuevo, pero esta vez no era dolor. Era algo eléctrico, algo vivo. Me agaché lentamente, con las rodillas temblando. El sobre estaba sellado. Mi nombre estaba escrito en el frente con una letra familiar e irregular. Clare. No, Clare Whitmore. No para mi hija. Solo Clare. Se me hizo un nudo en la garganta. Esa es su letra, susurré. Mis manos temblaban mientras lo recogía. El papel se sentía seco a pesar del aire húmedo, como si acabara de ser colocado allí. Otra rama se partió en algún lugar detrás de mí. Me di la vuelta bruscamente. Dije, ¿quién anda ahí? La niebla se movió violentamente cerca de la fila de tumbas más lejana. Por un segundo, solo un segundo, creí ver la silueta de alguien de pie cerca de los árboles, alto, inmóvil, observando. Se me cortó la respiración. Papá. La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. La forma desapareció tan rápido como había aparecido. No esperé para investigar. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una sola hoja doblada y un pequeño trozo de papel. La carta era corta. Si estás leyendo esto, significa que viniste sola. Bien. Necesito que confíes en tus instintos. No estoy muerto. No podía arriesgarme a decírtelo antes. Están vigilando todo. Ve a las coordenadas en la segunda página. No se lo digas a nadie, ni siquiera a ella. Mi visión se nubló. Desdoblé el papel más pequeño. Una ubicación GPS. Coordenadas justo a las afueras de la ciudad, en lo profundo del boscoso Blurry Parkland. No estoy muerto. Las palabras resonaron en mi cráneo. Una risa brotó, medio histérica. Esto no es real. Pero la letra era real. La redacción era real. Y la advertencia, ni siquiera a ella, se sentía demasiado específica para ser una broma. Otro crujido agudo partió el aire detrás de mí, más cerca esta vez. No me di la vuelta. Metí la carta en el bolsillo de mi abrigo y eché a correr. La grava salpicó bajo mis botas mientras corría hacia las puertas. Podía sentirlo ahora, ojos en mi espalda, pesados y deliberados. La niebla parecía más espesa, tragándose las lápidas como si intentara borrar mi camino. No me detuve hasta que estuve dentro de mi coche, con las puertas cerradas con seguro y el motor rugiendo a la vida. Mi pecho subía y bajaba mientras agarraba el volante. No estoy muerto. Las coordenadas ardían en mi bolsillo como un cable pelado. Si esto era una trampa, era una muy cruel. Si era real, entonces mi padre no había muerto. Y mi madre estaba mintiendo sobre mucho más que Cancún. Puse el coche en marcha.
Lo que fuera que esperara en esas coordenadas era o la verdad o el último clavo en el ataúd de mi cordura. No dormí. Me senté al borde de mi cama con la carta arrugada en mis manos, las coordenadas del GPS abiertas en mi teléfono. Todavía llevaba puesto el abrigo. Y también las botas. Ni siquiera había encendido las luces. Solo yo, el sobre y la creciente comprensión de que toda mi realidad podría ser una mentira. Cada vez que intentaba razonarlo, mis pensamientos se enredaban en callejones sin salida. Si papá estaba vivo, ¿a quién enterramos? Si estaba fingiendo su muerte, ¿por qué? ¿Y por qué enviarme el mensaje a mí y no a la policía? Me levanté bruscamente y comencé a caminar de un lado a otro sobre el crujiente suelo de madera. Mis manos desnudas estaban heladas por el aire frío que todavía se aferraba a mí. Mi corazón no disminuía su ritmo. Sentía como si estuviera caminando por el borde de un acantilado en la oscuridad. Y con cada paso, un nuevo trozo de tierra amenazaba con desmoronarse bajo mis pies. La carta decía, no se lo digas a nadie, ni siquiera a ella. Por supuesto, se refería a mi madre. Recordé la llamada en el funeral. Su voz, como si estuviera bebiendo un cóctel junto a una piscina en lugar de llorar a su marido. Su tono despreocupado, su alma gemela. Quería creer que esto era una broma macabra, que algún psicópata había robado su antiguo número de teléfono y estaba jugando con una hija en duelo. Pero conocía la letra de mi padre y conocía sus instintos. Era un planificador, estratégico, nunca imprudente. Nunca bromearía sobre esto. Susurré las palabras en voz alta a la habitación vacía. No bromearía sobre esto. Agarré mis llaves. El punto del GPS conducía a un parque nacional a las afueras de Asheville, en algún lugar profundo del bosque, mucho más allá de las rutas de senderismo habituales. Conocía un poco la zona. Solíamos ir de acampada allí cuando era niña, antes de que las cosas se complicaran entre mis padres. Las carreteras se estrecharon a medida que conducía, el bosque se cernía sobre mí como un viejo secreto. Las ramas se arqueaban sobre mi cabeza como costillas, y mis faros parpadeaban mientras la niebla danzaba a través de los haces de luz. La ubicación en el GPS llevaba a un camino de tierra que se desviaba del camino principal, apenas visible a la luz de la luna. Mis neumáticos crujieron sobre la grava mientras me desviaba y seguía la señal, la pantalla de mi teléfono atenuándose cada pocos segundos por inactividad. Tenía que seguir tocando la pantalla solo para asegurarme de no estar perdida. 10 minutos después, los árboles se abrieron a un pequeño claro y lo vi, una cabaña, de madera, desgastada por el tiempo, escondida contra la línea de árboles como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Aparqué y salí con cautela, dejando el coche en marcha detrás de mí. El aire estaba quieto, también. Caminé lentamente hacia el porche delantero, con el corazón tronando más fuerte que mis pasos. Entonces, movimiento. Alguien salió a la luz del farol del porche delantero. Se me cortó la respiración. Estaba más delgado, más canoso. Su rostro estaba surcado de agotamiento, sus ojos hundidos por algo más profundo que la edad. Pero no había duda. Papá. Dio un paso adelante. Clare. No respiré. Mi visión se convirtió en un túnel. Mis rodillas se doblaron y caí al suelo frío antes de poder detenerme. Era él, vivo. No un fantasma, no un sueño, no un recuerdo. Se arrodilló a mi lado, sujetando mis brazos. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz ronca, como si no la hubiera usado en semanas. Yo. Te enterramos, dije. Mis manos tocaron su rostro como si necesitara una prueba. Te enterramos. Lo sé, murmuró, bajando la mirada. Lo siento. No, susurré. Todavía no puedes decir que lo sientes. Se supone que estás muerto. Di un discurso fúnebre. Vi cómo bajaban el ataúd. Me quedé allí sola mientras mamá estaba en Cancún. Papá, con un hombre llamado Michael. Cerró los ojos. Lo sé. Me aparté un poco, lo suficiente para estabilizarme. Necesitas explicarlo todo ahora mismo. Exhaló lentamente y miró por encima del hombro hacia la cabaña. ¿Entra? No es seguro hablar aquí afuera. No es seguro, repetí. Papá, ¿qué está pasando?
Me miró de nuevo. Iban a destruirme, Clare. No tenía otra opción. Eso me detuvo. Se puso de pie y me tendió una mano. Por favor, solo dame 10 minutos. Luego, si quieres irte, no te detendré. Dudé. Cada hueso de mi cuerpo gritaba que corriera. Pero algo en su rostro, el peso que llevaba en sus hombros, me dijo que había estado cargando con esto durante más tiempo del que podía imaginar. Tomé su mano, y por primera vez desde el funeral, algo parecido a la esperanza parpadeó en mi pecho. Esperanza y 1000 preguntas más. El interior de la cabaña olía a polvo, a café viejo y a cera derretida. Una sola vela parpadeaba sobre una desvencijada mesa de madera junto a una pila de carpetas de Manila, proyectando largas sombras en las paredes. La habitación estaba escasamente amueblada, solo un sofá que claramente había visto días mejores, un catre estrecho en la esquina y una vieja estufa de leña que brillaba débilmente con calor. Parecía un escondite construido para esperar, no para vivir. Papá vertió agua humeante de una tetera abollada en 2 tazas desiguales. Siempre había odiado el té, pero ahora me entregó una como si fuera una rutina, como si hubiera estado haciendo esto durante días, quizás semanas. Me senté rígidamente en el borde del sofá, todavía demasiado aturdida para asimilar todo el peso de lo que estaba sucediendo. Dejó la taza frente a mí y luego se sentó lentamente frente a mí en una silla de madera que crujía, con los codos en las rodillas y el rostro bajo en la sombra. Sé que es difícil de creer, dijo en voz baja. ¿Que estás vivo?, susurré. Ya no es la parte más difícil. No sonrió, no se inmutó. En cambio, alcanzó la primera carpeta. Iba a jubilarme el año que viene, comenzó. Lo tenía todo planeado. Nuestra hipoteca estaba casi pagada. La firma me ofreció un puesto de consultor. Pensé que tu madre y yo estábamos, bueno, no perfectos, pero estables. Abrió la carpeta y me pasó una foto. Era una captura de pantalla de un testamento notariado, excepto que su firma se veía extraña, como si alguien la hubiera copiado demasiado perfectamente. Fruncí el ceño. ¿Qué es esto? Tocó la parte inferior de la página. Mira más de cerca la fecha. Lo hice, y se me revolvió el estómago. Eso es 2 semanas antes de que se presentara tu certificado de defunción. Asintió. Tenían esto redactado y presentado a través de un amigo abogado de Michael en Raleigh. La nueva versión le dejaba todo a tu madre. Todo. Acciones, seguros, la casa, mis cuentas. Parpadeé. Pero ella ya tenía acceso conjunto a la mayor parte de eso. ¿Por qué fingir tu muerte? Abrió la siguiente carpeta. Extractos bancarios, transferencias, entradas resaltadas. Porque sabía que iba a cambiar todo en el nuevo año. Le dije que la iba a sacar de la cuenta del negocio. Ya había comenzado un nuevo testamento, uno que te dejaba la mayor parte del patrimonio a ti y a algunas organizaciones benéficas. Mis manos se cerraron alrededor de la taza. Todavía estaba caliente, pero ya no podía sentirla. ¿Y Michael?, pregunté. Su rostro se endureció. Michael Hans, rico promotor inmobiliario y casado, por cierto. Lo descubrí después de desaparecer. Está casado 2 veces, en realidad, tiene hijos en Florida. Clare, creo que todo esto comenzó como una aventura y se convirtió en una oportunidad. Lo miré fijamente. Así que, querían que desaparecieras, pero estás aquí. ¿Cómo escapaste? Dudó. Tuve suerte, dijo. Descubrí la doble vida que llevaba. Michael había estado en nuestra casa mientras yo estaba fuera en una conferencia. Algo simplemente no me cuadraba. Ella actuaba diferente. Empecé a revisar cosas. Me pasó una foto. Imágenes granuladas de vigilancia de mamá y Michael fuera de un banco. Ella no sabía que había instalado cámaras después de ese robo el año pasado. Recordé que alguien había entrado en el garaje y se había llevado algunas herramientas. Al menos, eso es lo que pensábamos. Empecé a reunir pruebas, continuó, pasando a otra página. Lo mantuve fuera de mis dispositivos, hice copias físicas. Luego la oí hablar por teléfono una noche. Estaba de pie en el pasillo. Pensó que estaba dormido.
Sus ojos se perdieron en la distancia por un momento. Dijo, para el próximo mes, él se habrá ido y yo tendré la escritura. Solo tenemos que mantenerlo calmado hasta entonces. Me agarré a los brazos del sofá. Estaban planeando matarte, susurré. Me miró, con los ojos agudos pero cansados. No creo que quisieran que fuera sucio. Creo que estaban planeando montar algo. Un accidente, tal vez una desaparición, pero me les adelanté. Fingiste tu propia muerte. Asintió una vez. Con la ayuda de alguien en quien confío. Dejé todo en marcha y desaparecí la misma noche en que se suponía que se presentarían los documentos. Debieron de entrar en pánico. Me declararon muerto en una semana. Tu madre lloró a todo el mundo por haberme perdido de repente. Afirmó que fue un ataque al corazón mientras estaba fuera del estado. Usó un informe médico falsificado y consiguió un certificado de cremación apresurado. Sin cuerpo, sin autopsia, solo cenizas en una caja que probablemente provenían de la chimenea de otra persona. Me tapé la boca. Incluso hizo un comentario en el funeral, susurré. La cremación simplifica las cosas. Se reclinó en la silla, frotándose las manos sobre la cara. Pensó que era un tonto, que nunca lo vería venir. Pero lo vi. La llama de la vela proyectaba profundas líneas en su rostro. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Por qué decírmelo ahora? Porque no ha terminado, dijo. Creen que han ganado. Creen que me he ido y que el dinero es suyo, pero he guardado registros, transferencias bancarias, correos electrónicos, formularios falsos. Suficiente para encerrarlos a ambos. Pero necesito ayuda. Me quedé allí, las paredes de la cabaña cerrándose. Toda mi infancia se reordenaba detrás de mis ojos. Mamá, Michael, su viaje repentino, la falta de un cuerpo real, las firmas. ¿Cómo pudo hacer esto?, pregunté, apenas respirando. ¿Cómo pudo hacerte esto a ti? No solo me lo hizo a mí, dijo en voz baja. Nos lo hizo a nosotros. La habitación quedó en silencio, salvo por el bajo siseo de la estufa de leña y la rabia silenciosa que crecía dentro de mí. Ella no solo había roto corazones. Había roto vidas. Y ahora era mi turno de elegir qué hacer con esa verdad. La vela parpadeó entre nosotros, apenas iluminando los rincones de la habitación, pero sus siguientes palabras cayeron como focos. Hay una prueba más, dijo, con voz baja. Algo que no podía arriesgarme a traer conmigo. Todavía está en la casa. Me tensé. ¿Qué quieres decir con, en la casa? Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Nuestra casa. La casa de tu madre ahora. Escondida en el estudio, detrás de un panel de pared falso. ¿Recuerdas la estantería, el tercer estante desde abajo? Asentí lentamente, los recuerdos destellando de esa habitación con paneles de roble donde solía hacer sus impuestos con un lápiz mecánico y viejos discos de jazz sonando de fondo. Hay una caja fuerte ahí detrás, dijo. La instalé hace años. Ella nunca supo de ella. ¿Qué hay dentro?, pregunté, con la garganta seca. Rastros de papel, dijo. Escrituras originales, copias tempranas del testamento antes de que ella y Michael lo manipularan. Notas que escribí mientras me daba cuenta. Y una memoria USB con algunas grabaciones. Llamadas telefónicas, conversaciones que escuché por casualidad. Tragué saliva. ¿Por qué no te lo llevaste contigo? Porque no tuve tiempo. Pensé que había plantado suficientes pruebas en otros lugares, pero algunas de las pruebas más condenatorias están en esa caja fuerte, y si vuelvo a buscarla, sabrán que estoy vivo. Están vigilando la propiedad. Pero tú, hizo una pausa, mirándome intensamente. Tú podrías entrar. Nadie lo cuestionaría. Me estremecí. ¿Quieres que entre en su casa? Su casa ahora, como si nada estuviera mal. Y simplemente lo robe. No es robar, Clare. Es salvar la verdad. Y no es suya. Aparté la vista, con la mandíbula apretada. Sospechará. Ya está actuando como si hubiera seguido adelante. Exactamente por eso no se lo esperará, dijo. Piensa que estás de luto.
Piensa que ha ganado. Sentí que mi corazón empezaba a latir con fuerza en mi pecho. Ella y Michael no tienen idea de que me puse en contacto contigo, añadió. Si vas ahora, antes de que cambien algo, podrías entrar y salir. Di que quieres recuerdos, fotos. Nadie cuestionaría eso. Mis pensamientos se aceleraron. Imágenes del funeral, la llamada telefónica, las fotos de Cancún destellando en mi cabeza. Su voz resonando, la vida sigue, cariño. No solo lo había traicionado a él. También me había tomado el pelo a mí. ¿Y si está en casa? No lo estará. No todo el día. He estado vigilando la casa. Has estado observando desde la distancia, dijo rápidamente. No soy imprudente. Solo necesitaba saber cuándo sería seguro. Un extraño silencio llenó el espacio entre nosotros. Me di cuenta de que no había dejado de mirar por encima del hombro en días. Miré mis manos. Mis dedos estaban fríos de nuevo, incluso cerca de la estufa. ¿Estás seguro de que todo sigue ahí?, pregunté. Tiene que estarlo. A menos que destrocen el lugar, lo cual no harán si no saben que existe. Está ahí. Pero no puedo conseguirlo, Clare. No sin exponer todo. Y así, de repente, era mi carga. Asentí una vez. Lo haré. Exhaló, solo un poco. Gracias. Mi estómago se revolvió de ansiedad, pero debajo de ella, algo más, un pulso de resolución. Ella pensaba que estaba de luto. Pensaba que lo dejaría pasar. Pero mañana, entraría en su casa como la hija obediente que subestimaba, y saldría con la verdad. La casa en Raleigh se veía diferente. Las mismas paredes, el mismo camino de entrada, las mismas contraventanas blancas que papá solía repintar cada primavera, pero algo en ella ahora se sentía estéril, como si lo hubieran borrado a él de allí. La luz del porche ya estaba encendida cuando llegué. Había nuevas suculentas en macetas donde antes colgaban sus viejos helechos. Una de ellas era falsa. Él habría odiado eso. Me senté en mi coche durante un largo minuto, ensayando la mentira una vez más. Solo estás aquí por recuerdos, fotos, tal vez un reloj, algo sentimental. Estás de luto. No cuestionarán el duelo. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Clare, dijo mi madre alegremente, sosteniendo una copa de vino como si fuera una extensión natural de su mano. Bueno, esto es una sorpresa. Llevaba un vestido sin mangas de seda color champán y su cabello estaba rizado como si esperara compañía o ya estuviera entreteniendo a alguien. Estaba en la ciudad, dije, manteniendo mi voz neutral. Pensé en pasar. Hay algunas cosas de papá que me gustaría tener. Algo pequeño. Sus ojos parpadearon. Por supuesto, se hizo a un lado. Toma lo que quieras. Todo está acumulando polvo ahora de todos modos. Dentro, el aire olía a velas de bergamota y aceite de limón. Ni rastro de su colonia. Ni una pizca de serrín, tabaco o aceite de motor, solo una comodidad curada. Michael apareció al borde de la sala de estar, descalzo y sosteniendo un vaso de algo ámbar. Clare, dijo, sonriendo como si fuéramos viejos amigos. Me alegro de verte. ¿Cómo lo llevas? Forcé una sonrisa tensa. Un día a la vez. Él asintió, casi condescendiente. Ese es el espíritu. No tardaré mucho, dije, caminando ya hacia el estudio. Solo quiero coger algunas cosas personales. Sírvete, gritó mi madre despreocupadamente. ¿Sabes dónde está todo? Ese era el punto. El estudio parecía casi intacto. Todavía no se había atrevido a convertirlo en una sala de yoga o una bodega. Cerré la puerta suavemente detrás de mí y esperé a que el zumbido de la conversación se reanudara en la terraza, el tintineo de las copas y el suave murmullo del jazz de fondo del altavoz de la esquina. Cuando estuve segura de que estaba sola, crucé hacia la estantería, tercer estante desde abajo. Los viejos manuales de carpintería todavía estaban en una fila ordenada, acumulando polvo. Los deslicé a un lado y pasé mi mano por el panel trasero. Hizo un suave clic bajo mis dedos. La pared falsa cedió con un susurro.
Detrás, incrustada en la madera, había una caja fuerte negra mate. Caí de rodillas. Papá me había dicho la combinación. Su cumpleaños al revés con los 2 últimos dígitos del año de mi graduación universitaria. Era algo que solo yo recordaría y algo que él sabía que nunca podría olvidar. La introduje. La caja fuerte se abrió. Dentro, los documentos estaban apretados en carpetas etiquetadas con la meticulosa letra de papá, escaneos de transacciones bancarias, impresiones de correos electrónicos, transcripciones de notas de voz, copias de testamentos revisados, el de ella y el de él, y escondida en la esquina, una memoria USB etiquetada simplemente llamadas Michael. Estaba deslizando todo en mi bolso de mano cuando unos pasos cruzaron la terraza exterior. Me quedé helada, con el corazón martilleando. Risas, la voz de mi madre, luego la de Michael, baja y divertida. Volví a colocar el panel falso en su lugar, me levanté, me alisé el pelo y cogí un marco de fotos del escritorio. Uno de papá y yo pescando cuando tenía 11 años. El tipo de cosa que una hija en duelo podría guardarse. Metí la memoria USB en el bolsillo de mi abrigo. El reloj de la estantería dio las 8 de la tarde. Hora de cenar, lo que significaba al menos una hora de vino y risas y cualquier realidad que se hubieran construido desde que borraron a mi padre. Abrí la puerta lentamente, volviendo al pasillo con mi bolso colgado despreocupadamente sobre mi hombro. ¿Encontraste lo que necesitabas?, llamó mi madre desde la terraza. Sonreí, acercándome a la puerta trasera. Sí, dije. Algo pequeño. Levantó su copa en un brindis simulado. ¿Ves? Ya te estás curando. Michael guiñó un ojo por encima de su bebida. No dije nada. Solo ofrecí una leve sonrisa y me deslicé por la puerta. Cada paso lejos de esa casa se sentía más ligero. Pero dentro de mi abrigo, mis dedos agarraban esa memoria USB como si fuera un detonador. No tenía ni idea de lo que acababa de llevarme. Y por una vez, yo tenía el poder. La puerta del estudio crujió más fuerte de lo que recordaba. Me quedé helada con una mano todavía dentro de la caja fuerte. Las carpetas ya estaban a medio camino en mi bolso de mano. La memoria USB, gracias a Dios, estaba con la cremallera cerrada en el bolsillo de mi abrigo. Mi corazón se estrelló contra mis costillas como si intentara liberarse. Miré la puerta. Todavía estaba cerrada, todavía en silencio. Exhalé lentamente. Solo unos segundos más. Entonces el pomo de la puerta giró. Mis dedos volaron. Saqué el último archivo de la caja fuerte, lo metí en el bolso y cerré el panel de la estantería con un clic apenas audible. Para cuando se abrió la puerta, estaba de pie frente al escritorio, sosteniendo un marco de fotos al azar. Michael entró, su boca se contrajo con una leve diversión o sospecha. No podía decirlo. ¿Perdiste algo?, preguntó, con una ceja levantada. Puse la sonrisa más casual que pude, agarrando el marco como si contuviera los secretos del universo. Oh, solo cogiendo algunas fotos. Me encantaba esta, añadí, mostrando la foto de papá y yo en el barco. Ni siquiera había mirado lo que había cogido. Michael dio un paso lento hacia adelante, escaneando la habitación con el tipo de facilidad que solo proviene de pensar que no tienes nada que temer. Curioso, dijo, con los ojos posados en la estantería. Has estado aquí un buen rato. Me encogí de hombros, con el corazón latiendo en mis oídos. La nostalgia es un túnel del tiempo, supongo. Su mirada se desvió hacia mi bolso de mano. Seguí sus ojos y forcé una risa. No te preocupes, no estoy saqueando el patrimonio. Levanté ligeramente el bolso. Solo unos cuantos recuerdos, algunas cartas, un par de sus diarios. Supuse que significarían más para mí que para nadie más. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Por supuesto. Coge lo que quieras. Caminó más adentro, lenta, casualmente. Como un hombre de paseo, no uno que circunnavega la sospecha. Diane siempre dijo que eras la sentimental, añadió. Incliné la cabeza. ¿Diane? Tu madre. Dijo que siempre te aferrabas a las cosas. Viejas tarjetas de cumpleaños, los sombreros de pesca de tu padre. Hizo un gesto vago. Supongo que tiene sentido.
Estaba muy unida a él, dije, todavía tratando de sonar tranquila. Ella lo sabe. Se detuvo a solo unos metros de mí y me miró. Realmente me miró. Traté de no moverme bajo su mirada, pero podía sentir la memoria USB presionando mis costillas a través del forro de mi abrigo. Cada segundo transcurría como una cuenta atrás en mi cabeza. Sonrió de nuevo, pero esta vez fue más tensa. Bueno, dijo. Me alegro de verte, Clare. Asentí. Igualmente. Nos quedamos en silencio por un largo y frágil instante, luego se hizo a un lado y señaló hacia el pasillo. Después de ti. Pasé a su lado, con la espalda rígida, el sudor picando bajo mi bufanda. Su colonia era demasiado fuerte, algo amaderado y caro, y odié cómo persistía después de que pasé. Cuando llegué a la puerta principal, mi madre llamó desde la cocina. Clare, ¿te quedas a cenar? Me di la vuelta, con la sonrisa pegada a la cara. Tengo que volver. Reunión temprano mañana. Lo dejamos para otro día. Por supuesto, gorjeó ella. En otra ocasión. Abrí la puerta con dedos temblorosos y salí al aire fresco de la noche, tomando una bocanada de aire como si hubiera estado bajo el agua. Michael no me había detenido, pero me había observado, y yo sabía la diferencia. Para cuando volví a mi apartamento, mis dedos temblaban demasiado como para abrir la puerta al primer intento. En el segundo en que hizo clic, entré, dejé mi bolso de mano en la mesa de la cocina y cerré la puerta detrás de mí. 2 veces. Mi abrigo cayó al suelo. Ni siquiera me molesté en encender las luces del techo, solo encendí la pequeña lámpara junto a la ventana. Su brillo ámbar se sentía más seguro de alguna manera, más suave, el tipo de luz bajo la cual podías llorar sin sentirte ridícula. Vacié el contenido del bolso sobre la mesa, dejando que las carpetas se derramaran sobre la madera. La letra de mi padre me miraba desde cada etiqueta, cada palabra un recordatorio. No confíes en nadie. Protege la verdad. Tomé fotos de cada documento, uno por uno, usando la cámara de mi teléfono, el testamento falsificado, los extractos bancarios, una carta escaneada con una firma falsificada tan parecida a la de papá que incluso yo tuve que entrecerrar los ojos. Luego abrí la memoria USB. Mi viejo portátil tardó un momento en reconocerla, y contuve la respiración hasta que la carpeta se abrió. Docenas de archivos de audio, fechas, marcas de tiempo, algunos etiquetados como llamada cocina Diane o Michael Garage Agosto. No los reproduje. Todavía no. No podía soportar sus voces de nuevo. No esta noche. No ahora que sabía de lo que eran capaces. En cambio, subí un archivo comprimido con las fotos y envié el enlace al mismo número cifrado que papá había usado para contactarme. Yo, los tengo. Enviando todo ahora. Una larga pausa. Vi los puntos de escritura aparecer, luego desaparecer, luego aparecer de nuevo. Finalmente, papá, buen trabajo. Destruye los originales. Me quedé mirando el mensaje, esperando más. Una continuación, un plan, un encuéntrame aquí o ya casi hemos terminado. Nada. Dudé, con los dedos flotando sobre el teclado. ¿Yo, dónde debo llevar la memoria USB? ¿O voy a la cabaña? Sin respuesta. Esperé 5 minutos, luego 10. Envié otro mensaje. ¿Yo, papá? Aún nada. Miré la hora. Era más de medianoche. Quizás estaba siendo cauteloso. Quizás la señal era mala donde estaba. Quizás se había quedado en silencio a propósito, manteniendo un perfil bajo como antes. Me dije todas esas cosas mientras estaba de pie junto a la ventana, agarrando mi teléfono como si fuera oxígeno. Pero la ansiedad ya se estaba enroscando en mi estómago. Fría. Familiar. Intenté llamar al número. Directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Me dejé caer en el sofá, abrazando mis rodillas. Papá, susurré. ¿A dónde fuiste? La habitación a mi alrededor se sentía más pequeña que antes. Demasiado inmóvil, demasiado silenciosa. Mi apartamento siempre había sido mi espacio seguro, hasta ahora. Ahora se sentía como una sala de espera para algo que no podía nombrar.
¿Estaba en problemas? ¿O se había ido para siempre? Miré la pila de documentos que se suponía que debía destruir. Mi mano se cernió sobre ellos, pero algo dentro de mí dudó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué desaparecer después de decirme que borrara lo único que lo ataba a la verdad? Me quedé sentada allí durante horas, la pantalla de mi teléfono iluminándose cada pocos minutos, solo para mostrar notificaciones de aplicaciones que no me importaban. Nada de él, nada de nadie, solo silencio y el creciente temor de que me hubieran dejado atrás. De nuevo. 3 días. Ese era el tiempo que había pasado desde el último mensaje de papá. 3 días de revisar mi teléfono cada hora. De actualizar mi aplicación cifrada. De repetir sus últimas palabras, buen trabajo. Destruye los originales. Y preguntándome si eran una especie de despedida. No los destruí. Algo en mí se negó. Llámalo instinto o quizás solo miedo, pero metí los documentos en un libro hueco en mi estantería y escondí la memoria USB dentro de un viejo neceser de maquillaje debajo de mi lavabo. Si los quería destruidos, tendría que hacerlo él mismo. Excepto que no vino. Y entonces llamaron a la puerta. No con prisa, no con fuerza, solo oficial. Abrí la puerta para encontrar a 2 oficiales de pie en mi porche, la lluvia goteando del borde de sus sombreros. Clare Whitmore. Sentí una sacudida de frío en mi columna vertebral. Sí. Está bajo arresto por allanamiento de morada, robo y posesión de propiedad robada. Las palabras no me llegaron al principio. Simplemente flotaron allí entre nosotros como la pesadilla de otra persona. ¿Qué? Parpadeé. Creo que ha habido un oficial dio un paso adelante, leyéndome mis derechos mientras el otro me ponía los brazos a la espalda. El clic de las esposas de metal fue agudo. ¿Final? Esperen, ¿de qué están hablando? Yo no. Esto es un error. Pero no estaban escuchando. Mis vecinos sí, sin embargo. Una cortina se movió al otro lado de la calle. Una puerta se abrió con un crujido al final del pasillo. Me empujaron suavemente, pero con firmeza, al asiento trasero del coche patrulla. Las puertas se cerraron detrás de mí con un sonido mecánico. Mi aliento empañó la ventana mientras nos alejábamos de mi apartamento. Mi teléfono vibró una vez en mi bolsillo antes de que me lo quitaran. Nunca llegué a ver quién era. En la comisaría, el frío era peor. Las luces fluorescentes eran implacables, y todo apestaba a desinfectante y a tristeza reciclada. Me tomaron las huellas dactilares, mi foto, mi dignidad. Me senté en una sala de interrogatorios durante casi 1 hora, mirando la ventana manchada y el linóleo desgastado hasta que finalmente un detective entró y dejó caer una carpeta de manila sobre la mesa con un golpe sordo. Dentro, fotos mías en el estudio, tomadas desde el pasillo. Levanté la vista, atónita. Ella me estaba observando, susurré. El detective no reaccionó. Me tendió una trampa, dije más alto. Esos no son documentos robados. Pertenecen a mi padre. Está vivo. Él me envió a buscarlos. Sus cejas se arquearon ligeramente. Su padre está vivo. Fingió su muerte. Tenía que hacerlo. Mi madre y su novio intentaron robarlo todo. Tengo pruebas. El detective se reclinó, sin impresionarse. ¿Tiene esas pruebas con usted ahora? Dudé. No, pero... La puerta se abrió detrás de él, y allí estaba ella, mi madre, vestida como una viuda afligida de telenovela. Perlas, un chal negro, el pelo recogido, apretado y prístino. Me miró directamente como si yo no fuera más que una inconveniencia. Clare, dijo suavemente, con un temblor en la voz. ¿Por qué hiciste esto? Mis manos se convirtieron en puños sobre la mesa. Tú sabes exactamente por qué. Mentiste sobre todo. Le robaste a papá, tú y Michael. Dejó escapar un sollozo ahogado, volviéndose hacia el detective. No ha estado bien desde el funeral. Traté de ser paciente. Le dije que cogiera lo que quisiera, y pensé que estaba de luto. Pero cuando encontré la caja fuerte abierta y los archivos desaparecidos. Está mintiendo, grité, poniéndome de pie.
Me está incriminando. Es todo lo que me queda, susurró mi madre, las lágrimas ahora deslizándose perfectamente por su mejilla. Y lo está arruinando todo. El detective no dijo nada. Tampoco el otro oficial que entró para esposarme de nuevo y escoltarme por el pasillo. Grité hasta que mi voz se quebró. Está mintiendo. Mi padre está vivo. Tengo las pruebas. Solo revisen los archivos. Revisen mí. Pero mi voz resonó en un lugar donde nadie escuchaba. Me quitaron los cordones de los zapatos, mis pendientes, mi cinturón. Una mujer con manos frías me cacheó y me entregó un mono beige. Y de repente, estaba detrás de una puerta cerrada. Luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, el sonido de una mujer sollozando en la celda de al lado y la lenta y sofocante comprensión de que no tenía a nadie, y que la verdad estaba enterrada bajo sus lágrimas de cocodrilo. La sala del tribunal era demasiado fría, no físicamente, sino espiritualmente. No había justicia aquí, solo actuación, estrategia, apariencias. Me senté en la silla del acusado, con las muñecas apretadas contra mis muslos para detener el temblor. Mi abogado se inclinó para susurrar algo sobre control de daños. No lo escuché. Mis ojos estaban fijos en la mujer al otro lado del pasillo. Mi madre, Diane Simmons. Llevaba un traje azul marino esta vez, serio, de buen gusto, aprobado para el tribunal, un broche de perlas en su chaqueta. Un ceño solemne tallado en su expresión como piedra, como si ella fuera la víctima, como si yo la hubiera traicionado de alguna manera. Michael se sentó detrás de ella, en silencio, con los brazos cruzados. Su sonrisa burlona se había desvanecido desde la audiencia preliminar. Quizás las cámaras lo ponían nervioso. O quizás pensaba que yo era lo suficientemente estúpida como para caer en silencio. Escaneé la sala de nuevo. Ni rastro de mi padre. Mi corazón se hundió más en mi pecho. La jueza barajó unos papeles y se aclaró la garganta. Clare Whitmore, se presenta ante este tribunal acusada de robo, allanamiento de morada y posesión de material confidencial obtenido sin consentimiento. Las palabras se desdibujaron. Apenas podía respirar. Miré a la galería de nuevo, una última vez desesperada. Todavía no. Las puertas se abrieron de golpe. Todos se giraron. 3 agentes con cortavientos azul marino avanzaron por el pasillo central, rápidos y decididos. El líder sostenía una carpeta familiar, gruesa y sellada. Los mismos archivos que había escondido. La misma evidencia que no había destruido. Su señoría, dijo el agente con firmeza, mostrando una placa. Tenemos una orden federal activa. Jadeos recorrieron la sala. La jueza parpadeó. Disculpe. No esperó permiso. Diane Simmons está bajo arresto por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos legales, obstrucción de la justicia e intento de transferencia ilegal de bienes patrimoniales. Mi madre se levantó tan rápido que su silla chirrió. ¿Qué? Michael se puso de pie de un salto. El segundo agente se le acercó con calma y comenzó a leerle sus derechos. Esto es indignante, espetó ella. La que está en juicio es ella. Entonces el tercer agente entró, sosteniendo la memoria USB. La vi palidecer. Señorita Simmons, continuó el primer agente, tenemos grabaciones de sus conversaciones con Michael Hunt sobre fingir una muerte, falsificar documentos financieros y declarar una cremación falsa sin confirmación médica. La sala zumbó de incredulidad. La galería se inclinó hacia adelante. Uno de los miembros del jurado se tapó la boca. La boca de mi madre se abrió, pero no salió ningún sonido. Parecía que alguien le hubiera robado el guión de las manos en medio de la actuación. El agente se hizo a un lado, y entonces lo vi, mi padre. Entró por las puertas abiertas como una tormenta retrasada. El pelo más largo, los ojos más viejos, pero seguía siendo él, vivo, real, aquí. Me levanté tan rápido que mi silla casi se cae. Me miró a los ojos y por un momento no me importó que todos estuvieran mirando. No me importó que llevara el gris del tribunal o que no hubiera dormido en 2 noches. Abrió los brazos. Siento haber llegado tarde, dijo, con la voz quebrada. Corrí hacia él. Los sollozos me desgarraron el pecho mientras lo abrazaba,
apenas creyendo que era sólido, que respiraba, que estaba cálido. «¿Volviste?», lloré. «Nunca te dejé», susurró. Detrás de nosotros, la voz de Diane se quebró. Me tendieron una trampa, los dos. Pero ya nadie la escuchaba. La jueza intentó restablecer el orden. El alguacil contuvo a Michael. Los agentes terminaron de esposar a mi madre, pero apenas vi nada de eso, porque en ese momento, tenía algo más grande que la venganza. Tenía la verdad, y la verdad era más fuerte que cualquier mentira que ella hubiera contado jamás. Un mes después, el porche crujió bajo nuestras sillas de la misma manera que solía hacerlo cuando era una adolescente que se escapaba a medianoche. Solo que ahora, mi padre estaba a mi lado, despierto, vivo, bebiendo café solo de la vieja taza desconchada que todavía llevaba el logotipo desvaído de su facultad de Derecho. Me senté a su lado, con las rodillas pegadas al pecho, mi propia taza acunada entre mis manos, calentando mis dedos en el aire fresco de la mañana. El amanecer sobre las colinas de Carolina del Norte fue lento, silencioso, el oro derritiéndose en rosa en el horizonte. La paz no llegó como un trueno. Se instaló silenciosamente, como la niebla rodando sobre la tierra cansada. Me miró. «Lo salvaste todo», dijo. «Incluso cuando no creí que me perdonarías». No respondí de inmediato. Observé a los pájaros picoteando a lo largo de la valla, al perro del vecino trotando por el camino de entrada como si tuviera una misión. Luego dije, «Casi no lo hago». Asintió. «Lo sé». No había necesidad de explicar. Sabía a qué me refería. Por dejarme fuera, por desaparecer. Por ponerme en medio de una guerra que nunca empecé. Por confiar en mí demasiado tarde. Pero ahora estaba aquí, no escondido en una cabaña. No susurrando a través de teléfonos desechables. Aquí. Deberías habérmelo dicho antes, dije suavemente. Estaba tratando de proteger. Miré de reojo. Es curioso cuánta gente dice eso cuando está a punto de romperte el corazón. Se rió entre dientes, luego se quedó en silencio. «Te pareces a tu madre cuando estás enfadada». «Por favor, no digas eso», murmuré. Sonrió y bebió un sorbo de su café. Nos quedamos así durante un largo rato, dejando que el silencio hablara donde las palabras no podían llegar. Dentro de la casa, la cocina todavía olía a tostadas de canela. Los titulares todavía repetían el arresto en el tribunal. El rostro de mi madre congelado por la sorpresa. La voz de Michael grabada en una escucha telefónica. Todavía había ruido en el mundo. Pero aquí, en este porche, las cosas se habían calmado lo suficiente como para volver a oír mi propia respiración. «Estoy pensando en irme de la ciudad», dije. «Empezar de nuevo». Él asintió. «Podrías quedarte un tiempo aquí. Quiero decir, no me importaría». «Puede que sí», dije con una leve sonrisa. «Pero primero, quiero hacer algo con todo esto». Me miró. «¿Con todo qué?» «La historia, las pruebas. Lo que nos pasó a nosotros. Lo que me pasó a mí». Parpadeó. «¿Quieres hacerlo público?» «Quiero ayudar a la gente», dije. «Gente como yo, que no lo vio venir, que confió en la cara equivocada, que lo perdió todo antes de saber que estaban en una lucha». Estuvo en silencio por un momento. Luego dijo, «Ella va a odiar eso». Sonreí con suficiencia. Esa ni siquiera es la mejor parte. Chocamos nuestras tazas. No hacía falta brindar. La paz no lo arregló todo, pero nos dio un lugar para empezar. Y eso era más de lo que jamás pensé que volvería a tener. 2 años después, estaba de pie en un escenario en el centro de Charlotte, con un micrófono inalámbrico sujeto a mi cuello y un foco calentando mis hombros. Detrás de mí, la pantalla decía, Hearthstone Integrity Group, ayudando a los sobrevivientes a reclamar la verdad. El presentador del panel se volvió hacia mí. «Clare, si pudieras dejar a la audiencia con una conclusión, ¿cuál sería?» Miré a la multitud, rostros iluminados por el interés, bolígrafos preparados, teléfonos grabando en silencio. En algún lugar de la primera fila, mi padre estaba sentado con orgullo, un cuaderno de cuero gastado en su regazo. Su biografía estaba a medio hacer. Tomé aire y dije, a veces,
las personas más cercanas a ti son tus mayores pruebas, pero también tus mayores revelaciones. Siguió una oleada de silencio, algunos asentimientos, algunos murmullos. Continué, firme y segura, la justicia no se trata de venganza. Se trata de reclamar tu voz, tu poder, tu paz. Siguieron aplausos. No salvajes, no teatrales, simplemente sinceros. Después, 3 mujeres diferentes se acercaron a darme las gracias. Una me entregó una carta doblada. Otra preguntó por nuestros servicios pro bono. La tercera simplemente me abrazó. Afuera, el cielo era suave con la luz de la primavera. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sentí que estuviera huyendo de nada. Estaba construyendo algo de las cenizas, de las mentiras, de la verdad que nadie más quería enfrentar. Y nunca iba a volver atrás. Ese fue el final de mi historia. Todavía pienso en el momento en que mi padre eligió fingir su propia muerte en lugar de ir directamente a la policía. ¿Fue desesperación? ¿O fue la única forma en que pudo sobrevivir el tiempo suficiente para exponer la verdad? Y tengo que preguntarte, ¿hizo lo correcto o lo habrías manejado de manera diferente en su lugar? Dime lo que piensas en los comentarios. Y si este viaje significó algo para ti, por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para que podamos seguir teniendo estas conversaciones juntos.